Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como familia, como iglesia, como comunidad, como sociedad para hablar de temas de actualidad y de importancia. Y por qué no, de vez en cuando preguntarnos, ¿quién es ese Dios en quien yo creo? Ese es el tema del día de hoy, el Dios en quien creo. Un tema fascinante, muy de actualidad, y para esto nos vamos a ir hasta Caracas, Venezuela, para darle la bienvenida una vez más a nuestra invitada, Isabela Orellana. Isabela, ¿qué tal? Bienvenida a Perspectiva Católica. Hola Omar, un fuerte abrazo y un gustazo estar una vez más junto a ustedes abordando este tema tan interesante. Aquí estoy para servir. Exactamente, lo has dicho muy bien, abordando un tema tan interesante. Y bueno, Isabela, pues, ¿por qué es bueno hacerse ese tipo de preguntas? Esta pregunta es muy específica, pero ya la vamos a ir desarrollando y vamos a ver cómo de diferentes maneras, ¿verdad? Pues está presente en nuestra vida. Pero de entrada, ¿por qué es bueno a veces cuestionarse esto, preguntarse algo tan sencillo como, pues, ¿quién es el Dios en quien yo creo? Porque como seres humanos hemos sido creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando no descubrimos a ese Dios en quien creemos o no le conocemos, nos vamos a degradar. Por lo tanto, es importante llegar al centro de la doctrina y también el autoconocimiento de nosotros mismos para poder descubrir en nuestra realidad cotidiana, en nuestra realidad concreta, quién es ese Dios en quien creemos y de qué manera se sigue revelando hoy en nuestras vidas, para Y hacernos evidentemente seres nuevos. exactamente, y precisamente Isabela, esta palabra que mencionas que es de vital importancia en todo esto, ¿no? La revelación, ¿cómo Dios se ha ido revelando a nosotros? ¿Cómo para nosotros, para las personas en el siglo XXI, cómo hemos aprendido de Dios? ¿En dónde está la revelación? Y para muchos de nosotros ni siquiera lo habíamos considerado, es que Dios se ha revelado al hombre. Dios se sigue revelando, así como se ha revelado en aquellas historias narradas hace más de 2000 años, se sigue revelando hoy en nuestras realidades concretas y esto es un proceso que paso a paso vamos descubriendo. Quisiera hacer mención para un poco documentar esta pregunta y lo que deseo transmitir en una exhortación apostólica que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II en torno a la fe y la razón. Y esta exhortación apostólica comienza con el autoconocimiento de nosotros mismos. A modo personal, puedo decir, a modo testimonial, puedo decir, y esta es una validación que también va a modo pues, comunitario, así se revela Dios. El conocimiento de Dios en quien creo pasa también por el conocimiento de nosotros mismos. En este sentido, conforme Él se va revelando, nosotros vamos descubriendo quiénes somos, para qué hemos sido llamados, cuál es nuestra vocación, qué sentido de trascendencia le damos a nuestra vida desde nuestra cotidianidad. Y paso a paso, de una forma muy pedagógica, Dios se va revelando y va permitiendo que nosotros vayamos descubriendo esas áreas en nuestras vidas que a lo mejor están allí escondidas o que están solapadas o que tal vez están en oscuridad. Y así nos vamos autodescubriendo y vamos avanzando en el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad plena, evidentemente, lo vamos a conocer en todo su esplendor cuando estemos de cara a cara con el Señor. Sin embargo, en nuestra realidad concreta, en nuestra vida terrena, nosotros también vamos descubriendo a Dios a través del conocimiento de nosotros mismos. Y esto, bueno, este es un tema que da evidente para muchos otros, porque también está allí reflejado la falta de identidad y, bueno, una cantidad de cosas bueno, que van en función a esto que acabo de expresar. Y que precisamente Isabel, haciendo eco, ¿no?, a tus palabras de Fides et Ratio, que precisamente nos vienen a mostrar y de alguna manera San Juan Pablo II nos dice, bueno, es que el hombre siempre se ha preguntado, el hombre siempre ha cuestionado, el hombre siempre ha tenido esa curiosidad, ese deseo de conocimiento y que, como bien dices, hoy en nuestros días no es que seamos ajeno a esto, quizás lo mal enfocamos o no sabemos cómo presentarlos, pero Isabela, hay que tener siempre presente que es parte de nuestra misma naturaleza cuestionarnos, preguntarnos, pero que esto debería de estar encaminado hacia un encuentro no solo con nosotros, pero con Dios, ¿no? Claro que sí. Y además los seres humanos, Omar, necesitamos razones, necesitamos respuestas.
a nuestras interrogantes más profundas. Necesitamos también ver a través de lo material pues, y también desde lo humano, desde lo afectivo, esa presencia de Dios en quien creemos. Hay una exhortación apostólica y que puede también validar esto que acabo de expresar del Papa Francisco, Gaudete et Exultate, en donde él abre un paréntesis y se refiere al peligro del gnosticismo actual. El gnosticismo es lo opuesto al agnosticismo, pero eso, bueno, lo vamos a ir revelando más Ujú. adelante, ¿no? Pero básicamente el gnosticismo pues se queda en la deidad y desestima todo lo que tiene que ver con esa parte humana, con esa parte real, con esa parte corpórea. De manera que nosotros como seres humanos racionales necesitamos también desde nuestra razón ir Ujú. descubriendo a ese Dios en quien creemos, también que se revela materialmente y humanamente. Y digamos, el ápice de esta revelación ha quedado expresa en Jesucristo, que se hace humano, que vive entre nosotros y que toma él en sí mismo nuestra fragilidad. Ese es el Dios en quien creemos, pero que también habita internamente en nosotros y también en todas las áreas de nuestras vidas. Y que precisamente esto que estamos tocando en esta primera parte, ¿no? Como esta fe y esta razón. Isabela, ¿por qué la importancia de esto que tú mencionas específicamente? La razón, el razonar, nuestros tiempos, nuestras vidas modernas, ¿verdad? Pues esta globalización de las ideas, de los trabajos, de la comunicación, a veces pareciera en algunos sectores, en algunas personas, que no les da tiempo o no nos da tiempo de razonar. ¿Por qué es importante la razón para empezar a descubrir quién es este Dios en quien yo creo, en el que creo? ¿Qué rol, si tiene uno, juega la razón, el poder pensar, el poder analizar, el poder tomar una pausa en todo esto, Isabela? Es importante, Omar, porque Dios nos ha creado con inteligencia y con razón. Por lo tanto, esa inteligencia y esa razón, cuando se usa bien encausadas y con la recta doctrina para descubrirle, pues puede también traer sus frutos. Si bien es cierto que Dios se revela de muchas maneras a través de la creación, a través de una fe sencilla, pues también queda en manifiesto mediante el uso de nuestra inteligencia. Y en este sentido, yo siento que para poder cimentar esa búsqueda de la racionalidad de lo que no podemos a veces explicar, podemos dirigirnos o conocer a profundidad la doctrina de la iglesia, específicamente las Sagradas Escrituras. Allí Dios se ha revelado por medio de Jesucristo, pero es una verdad también que se va encarnando en nosotros y en nuestra vida cotidiana, insisto mucho en esto Ujú. último. A mí me ayuda mucho, me ha ayudado mucho en este camino, ha sido bueno, un proceso evidentemente como el de todos y creo que hasta el último día de nuestra vida Así terrenal es. vamos a Ujú. seguir aprendiendo, ¿no? Pero me ha ayudado mucho conocer a nuestro amigo San Juan, Juan el Evangelista, porque Juan tiene una particularidad, además de que él no está pues dentro de los evangelios sinópticos, Juan habla de los signos de Dios, Ujú. aquellos signos. ¿Cuáles son esos signos visibles que el mismo Dios utilizó y que Jesucristo materializó para llevarnos a nosotros a la comprensión desde la razón? Esos Ujú. signos también se pueden hacer presentes en nuestras realidades concretas, porque nosotros, repito una vez más, como seres humanos, necesitamos esos signos, Ujú. necesitamos esa materialidad. No podemos vivir como unos gnósticos, sino necesitamos también razones y respuestas. Y todo eso va cursando conforme nosotros vamos avanzando en ese camino del que Dios nos va llevando de la mano y sobre todo del conocimiento de la verdad. Ujú. Y que precisamente esto nos lleva a, Isabela, pues, ¿verdad? Como dices, una búsqueda sana, una búsqueda verdadera, nos lleva a la revelación manifestada, en primer lugar, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, pero que también nos va uniendo y de alguna manera nos va enfrentando, si lo queremos ver así, a la iglesia misma, al magisterio, a la tradición, a todas estas cosas que nos vas guiando. Entonces, Isabela, ¿qué rol juega aquí también la iglesia, la revelación por medio del magisterio para ir encontrando y ir conociendo a este Dios? En el conocimiento, Omar, porque justamente al conocer el magisterio de la iglesia, al conocer esta verdad revelada
y al profundizar en lo que allí está expreso, no solamente a través de los textos sagrados, sino también a través de una cantidad de documentos que la iglesia sigue produciendo en favor de la salvación, pues nosotros también vamos descubriendo y vamos develando esas respuestas. Y muchas veces nos pasa que, bueno, siempre, cada vez que leemos alguna exhortación apostólica o cada vez que leemos la palabra, sentimos que esa palabra está viva y que de Ujú. una manera permea en nosotros o que se asemeja a una realidad en concreta que podemos estar viviendo. Entonces, por eso es importante el magisterio de la iglesia y por eso es importante descubrir realmente para poder dar razones y para poder comprender ese gran misterio que se va revelando en nuestra vida cotidiana. Y que precisamente, Isabel, esto es bueno conocerlo y compartirlo y expresarlo porque, bueno, vivimos en una modernidad de demasiadas opciones, quizás muchas, Sí. ¿verdad? En donde se nos venden, se nos presentan, se nos ofrecen interpretaciones variadas de Dios, conceptos variados de Dios, ideas variadas de Dios. Entonces, es bueno nosotros, ¿verdad? Como católicos, como personas de fe, tener esto bien presente, que es decir, hay una manera, hay un camino, hay una forma en la que podemos ir entablando esa relación e ir descubriendo a este Dios en el que creemos, ¿no? Sí, claro que sí. Y yo siento también que tenemos que ir al fondo de todo esto que acabas de mencionar, esas ideas desviadas de Dios, esas ideas ajustadas a nuestro criterio, esas ideas que nos llevan a una fe relativismo, es decir, vivir la fe a mi manera, según lo que yo considere que es conveniente para mi salvación, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender eso, pero si vamos al fondo de dónde viene eso, ahí vienen los desafíos de nosotros como católicos bautizados en este conocimiento, saber también comunicar asertivamente la doctrina de la iglesia de una manera sana, siendo coherentes en torno a lo que decimos y lo que hacemos. El mejor testimonio de vida es nuestra coherencia como cristianos. Vale mucho más un testimonio coherente que un discurso. De manera que nosotros que estamos aquí, todos los bautizados, pero quienes hemos sentido ese llamado a comunicar el Evangelio, a lo mejor de manera pública o llegando a un sinnúmero de personas como misión, pues tenemos también que ser coherentes con la vida Ujú. que llevamos y eso es muy, muy, muy importante en este sentido, porque justamente de allí, de esa falsa o mala concepción, falsa concepción de la doctrina de la iglesia, pueden también eh, descubrirse algunos caminos equivocados o alguna concepción errónea de ese Dios en quien creemos. Exactamente. Isabela, tú precisamente, ¿no? Como algunos de nosotros que tenemos la oportunidad, el llamado, lo sentimos así, la vocación, ¿no? De estar participando en la vida pública con la palabra de Dios, con la iglesia, poniendo nuestro granito de arena. ¿Qué es lo que te dice la actualidad? ¿Tú cómo, qué mensajes recibes? ¿Qué te comenta la gente cuando hablamos de esto, de este Dios y en quien creo? Hay una verdadera no entendimiento de Dios, a malentendido o vamos bien? ¿Qué es lo que te dice el mundo allá afuera en todas estas relaciones y toda la misión maravillosa que haces? Bueno, muchas cosas dice el mundo, Omar. Ahora yo quisiera, para contestar tu pregunta, referirme a un testimonio sin ánimos de hacer este espacio un espacio autorreferencial, pero creo que es importante el testimonio a manera de ilustrar lo que deseo Ujú. transmitir. En una oportunidad, y eso dice mucho de lo que también dice la gente, que me ayudó también a mí a comprender. Vamos por partes. En una oportunidad de mi vida tuve que pasar por una desaveniencia de salud bueno, con algunos compromisos importantes, ¿no? Con algunos pronósticos reservados. Gracias a Dios, aquello cursó rápido y en completa normalidad y tuvo la ciencia que intervenir. Sin embargo, pues espiritualmente eso dejó sus frutos. Ujú. En este proceso, bueno, obviamente hubo un incremento de la búsqueda también, pero hubo también respuestas en ese momento y hubo también no respuestas. Ujú. Pero en esa búsqueda de respuestas me llevaron y asistí voluntariamente también a un grupo de señoras que todos los días rezaba el rosario. Y bueno, me recibieron allí y cuando llegué, Omar, la persona que dirigía ese grupo me dice, Ujú. no llores, porque tú eres una mujer de fe. Ese no llores simplemente pues estaba completamente alejado de la realidad. Ese no llores
venía de una persona, evidentemente, que no estaba hilando la fe y la razón. ¿Por qué? Porque cuando una persona está pasando por un sufrimiento fuerte, no necesita ni que la sobrecarguen de devoción, ni que le den un discurso, ni tampoco que solapen el sentimiento, que es la parte de la humanidad. Ujú, Y así comencé este conversatorio, hablando de esa humanidad de Jesús que se encarna en nuestro dolor. Esto, evidentemente, permitido por Dios, me causó en ese momento un gran dolor. Gracias a Dios que tuve personas, en ese momento había una invalidez de mi parte porque estaba ujú. enferma, pero tuve personas que sí me supieron guiar y hubo personas que sí me acogieron, me abrazaron, pero me quedó la enseñanza de esta señora cuando me dijo eso, para yo también comprender con misericordia al que sufre. ¿Y Ujú, cómo puedo yo también en estos medios no dedicarme a hablar de Dios, sino a hacer testimonio? ¿Cómo? Con la cercanía, con el abrazo también desde la distancia, con esa validación de tu sentimiento, de lo que estás pasando, y así de esta manera cercana, al estilo de Jesús, porque Jesús ujú. también lo hizo, nosotros vamos entonces no solamente descubriendo en nosotros mismos ese Dios en quien creemos, infinito en misericordia, sino también vamos llevándolo a los demás. Por eso es que el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y todo forma parte, evidentemente, de una enseñanza. Entonces, entre esas cosas que se dicen, pues está el Papa Francisco ha insistido mucho en ir al corazón de la gente. Ujú. Él ha hablado mucho también de saber inculturizar la liturgia y muchas veces esto se malinterpreta. Esto no quiere decir que vayamos a estar, que vayamos a desviar la liturgia, no, pero sí comprender que hay una parte humana que necesita ser aproximada, que necesita ser escuchada, ese espíritu de escucha, que necesita ser abrazada y que, bueno, esto nos da ese mismo dinamismo en las mismas comunidades, en los mismos procesos, también va eh, avanzando o va Ujú. encarando esos nuevos desafíos de la evangelización, pues, ¿no? Y yo creo que esto es parte de lo que se dice. También se habla de que hay a veces exceso devocional, pues bueno, eso ya sería Ujú, otro tema, porque hay que entender la riqueza de la devoción popular. Yo ujú. como venezolana tengo mucho que decir sobre eso, pero la riqueza de la devoción popular como también llevada con doctrina o iluminada, pues ilumina Ujú. también la verdad de la iglesia. Entonces, bueno, son muchas cosas, pero yo creo que más lo que se dice es que necesitamos a una iglesia cercana, con ese compromiso de caminar codo a codo con la gente, de latir corazón a Sí, corazón sí. con la gente. Y yo siento que esto se está comprendiendo muy bien. Sí, exactamente. Y te hacía la pregunta precisamente por eso, ¿no? Porque es en este diálogo, es en este compartir, es en esta familiaridad, es en esta hermandad que vamos conociendo y vamos escuchando si ponemos atención, ¿no? Si estamos atentos, si permitimos que precisamente Dios se vaya revelando a nosotros paso a paso, que en nuestro entorno, en nuestro alrededor, en nuestra vida misma, en nuestro ir al día, en nuestra cotidianidad, irlo encontrando, irlo viendo lo presente y de alguna manera, Isabel, esto ya nos va llevando, ¿no? A este paso tan importante. Pues que vamos viendo que el Dios en el que creo está cerca a mí. Es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Quizás a veces no tendré el conocimiento, la sabiduría o el entendimiento de la fe, pero eso no significa que Dios está lejos de mí. O por el contrario, puedo sentirme, bueno, que soy un experto en la palabra de Dios, que toda mi vida he crecido en oración y cerca de Dios y una vida sacramental. Pero ni el uno ni el otro están ni tan lejos ni tan cerca. Es decir, nuestro Dios, el Dios en el que creemos, siempre está cerca de nosotros, ¿no? Siempre está cerca de nosotros y además se revela cotidianamente. Esto ha sido como que el ápice del discurso que he ido llevando porque ha sido también un autodescubrimiento. O sea, Dios permite que nosotros nos identifiquemos con nuestra Ujú. realidad. Dios permite que nosotros también redescubramos y coloquemos en una dimensión eh, profunda, pero también muy humana, nuestra identidad como seres humanos, también como laicos, y así paso a paso Él va cumpliendo esa revelación en nosotros, tal como ocurrió, por ejemplo, con uno de los cieguitos. Jesús se fue revelando paulatinamente, tal como ocurrió con la samaritana, ahí en esa autorrevelación, pues que permitió también a ella autodescubrir lo que estaba viviendo, la situación en la que estaba, en fin. Nosotros cuando encarnamos el Evangelio y cuando lo hacemos nuestro, también vamos nosotros descubriendo
esa autorrevelación de Dios, pero en nuestra realidad concreta. Ujú, Dios no es un Dios ajeno a nuestra verdad. Dios se alegra con nosotros, Dios también sufre con nosotros, Dios camina con mm, nosotros. ujú, Y eso pues ayuda mucho también a los laicos a saber que nosotros podemos descubrirle si estamos manejando, si estamos también en el automercado, si estamos en el ujú. trabajo, en aquello que nos agrada, en aquello que nos desagrada, pues vamos también descubriendo su plan, su bondad y lo que Él espera de nosotros como seres humanos, sobre todo en estos tiempos tan apremiantes en donde Ujú. hay tanta necesidad de esa revelación. Y que precisamente uno de los aspectos que quería tocar antes de ir a la pausa, Isabela, era precisamente la parte, y que tú no lo has venido mencionando un poco, ¿verdad? Nos has ido como dejando estas pistas, ¿no? La parte de un Dios en el que creo que sufre como nosotros, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice San Pablo, que se hizo igual en todo a nosotros menos en el pecado. Un Dios que también sufre con nosotros y que también se manifiesta y se hace presente por medio de esto. ¿Y por qué traigo a colación de manera particular el dolor? Porque pues es una condición humana. Todos lo experimentamos de diferentes maneras, pero sin duda en algún momento lo vamos a vivir y muchas veces no sabemos cómo enfocarlo ni cómo tomarlo y creemos que precisamente porque Dios no está conmigo, porque no lo conozco, tengo que sufrir, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema del sufrimiento humano ha sido abordado desde hace muchísimos años y bueno, por expertos, por teólogos, bueno, por médicos y realmente es un gran misterio, pero es un gran misterio que también eh, del que Dios se vale, evidentemente, para manifestar su gracia, su poder y su misericordia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros vamos descubriendo que Dios asume ese sufrimiento, Dios asume nuestra humanidad, Dios asume también aquellas áreas de nuestras vidas que no van conforme a su voluntad, a su querer el bien para nosotros. Y en ese descubrimiento, pues nosotros vamos a ser purificados y vamos de una manera u otra por diferentes contextos, a modo individual o a modo comunitario, vamos a sufrir. ¿Qué es lo que hace entonces o cómo ilumina el cristianismo Ujú. estas oscuridades o este sufrimiento, el mal? Pues evidentemente dándole sentido. Eh, Iluminándolo evidentemente con la verdad que se revela y que se nos revela a ustedes que están escuchando y a mí, descubriendo a ese Dios presente que, que nos sana, que nos levanta y que nos redime. Y evidentemente todo esto forma parte de un proceso. Para algunos el proceso es corto, para otros el proceso es largo. Él nos ha llamado por nuestros nombres. Somos seres humanos únicos e irrepetibles, pero bueno, el tema del dolor es un tema de largos discursos. Es más, podemos identificar muchas personas que se identifican como ateas, colocan como argumento el sufrimiento, es decir, Ujú. ¿por qué si Dios existe permite tanto dolor? Como hay dolor, Dios no existe. Nosotros mismos también, en momentos de dolor, podemos decir, en momentos de oscuridad, ¿dónde estás? Pero ahí también Dios está. Entonces, justamente, Dios se manifiesta en ese dolor, porque al no haber dolor o al no haber sufrimiento, pues no hay entonces un fortalecimiento de las virtudes o no hay ese descubrimiento de ese Dios en el que Ujú. creemos. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento también a modo de crecimiento espiritual es necesario y forma parte del plan de salvación y por eso es que el mismo Jesucristo pues ha asumido esa humanidad. Exactamente. Y sin irnos muy radical, pero vamos a ser muy radicales, vamos a voltear la moneda. Y que también en la alegría, en la felicidad, en la paz, ¿verdad? En el bienestar, en el estar bien, también ahí está Dios. Porque esto siempre nos lleva, ¿no?, a un estado de alegría, de felicidad, de estar relajados, de sentirnos bien. Y esto es bueno, es muy bueno, ¿no? Se siente muy bien, pero claramente esto tiene un propósito mayor, no simplemente pues ponernos en un estado efusivo por el simple hecho de ponernos así, sino que el bien y el estar bien también nos encaminan hacia un encuentro con la verdad eterna, con el amor eterno, ¿no, Isabela? Claro, y es una alegría que, que sobrepasa muchas veces todo entendimiento, pero es una alegría que también se hace humana, porque Dios está presente en nuestros gozos, en nuestros triunfos, y a veces se confunde. A veces se cree que una persona de fe es una persona que
tiene que vivir permanentemente o en contemplación o en completo silencio o en completo sufrimiento. Una Ujú. persona humana, un ser humano, no puede estar permanentemente llorando o permanentemente riendo. Por lo tanto, pues la alegría forma parte, así como la tristeza, y Dios pues es el símbolo principal de la presencia de Dios en una persona, es la alegría y el amor. Una alegría que sobrepasa justamente todo entendimiento y que nos lleva a esa comprensión. Por eso es que siempre también Dios nos invita a hacernos niños, Ujú. siempre alegres. San Pablo nos exhorta en sus diferentes cartas a las diferentes comunidades que él guió, nos exhorta a la alegría, a esa alegría en el espíritu, ese espíritu renovado que evidentemente se cultiva y se siente una vez que nosotros descubrimos esa verdad, pero también en las cosas humanas, en nuestra vida diaria, en un abrazo, en un logro. Dios está también allí presente. Por lo tanto, hay que descubrirlo. Y me viene a la mente un caso Ujú. de una persona a quien conocí, y bueno, una persona que hacía vida y hace vida dentro de la Ujú. iglesia, y que ella pues insistía mucho en mostrarse como laica, Ujú. sacrificada, llorando, pues siempre estaba tratando de expresar el sacrificio que estaba haciendo. Ujú. Y yo siento que ahí también tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo también los laicos, porque los laicos en nuestra vida corriente descubrimos nuestra identidad. Si bien es cierto que existe, bueno, la flagelación que Dios permite, o también en algunos santos la autoflagelación, la vida Ujú. contemplativa, nosotros como laicos en ese ofrecimiento diario de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, también vamos descubriendo y develando cotidianamente a ese Dios en quien creemos. Por eso es que tenemos que también tener mucho discernimiento Ujú. en torno a qué es lo que Dios nos está pidiendo, cuáles son esos signos que Dios nos está revelando en nuestra vida, en nuestra experiencia personal y comunitaria, y cómo nosotros podemos seguir avanzando y evolucionando en este crecimiento humano y espiritual que evidentemente van de la mano. Sí, ¿no? Y que van formando, y que es ciertamente un balance, ¿no? Que no podemos, pues, estar en los extremos, ¿verdad? Ni todo sumamente emocional, ni todo sumamente sin emociones, que tenemos que ir aprendiendo, que tenemos que ir descubriendo lo que Dios nos está pidiendo, cómo Dios se está manifestando, cómo lo vamos descubriendo, cómo nos va ayudando la palabra de Dios, el magisterio, nuestras relaciones, pero sobre todo, Isabela, y estamos un par de minutitos antes de la pausa, pero sobre todo, ¿no? Con uno, volviendo al tema, al inicio del programa, ¿no? Con el empezar a verdaderamente autoconocernos, ¿no? Así es, eso es un descubrimiento muy cotidiano, pero muy importante. ¿Por qué digo un descubrimiento cotidiano y muy importante? Porque a veces no nos conocemos, a veces somos duros con nosotros mismos o somos muy liberales con nosotros mismos. Y en ese no Ujú. conocernos vamos a hacer mal uso de nuestra libertad. En ese no conocernos también vamos a dejar de hacer el mal que queremos hacer. En ese no conocernos, pues evidentemente tampoco conocemos a Dios. Cuando nosotros Ujú. conocemos nuestro potencial, cuando nosotros descubrimos para qué hemos venido desde nuestra misión que ha sido conferida, cuando nosotros le vamos dando sentido a todas esas áreas de nuestras vidas, a nuestra vida misma, pues vamos avanzando a ese camino de autoconocimiento y es una revelación preciosa. Yo Ujú. estoy segura de que la mujer samaritana, cuando se encontró con Jesucristo y vive ahí está el centro de su querigma, ella conoció su identidad como laica, como mujer. Hoy en día no solamente no se cree en nada ni en nadie, sino que hay muchos jóvenes y muchas personas también mayores que no se conocen. Sí. Y en ese no conocerse, pues bueno, hay otro tipo de caminos como la pérdida de la identidad, bueno, hay una cantidad Ujú. de temas bueno, que vale la pena también poner en el tapete porque es importante. Los Claro, que estamos no, y en va todo unido, y va todo unido, y vamos viendo cómo la importancia de esa pregunta inicial, ¿quién es el Dios en quien creo? Lo vamos viendo y lo vamos armando. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar una pequeña pausa, pero quédese con nosotros, recuerde, escríbanos a nuestro correo electrónico, algún tema, alguna pregunta, perspectiva@ewtn.com. Por favor, en Facebook y en Instagram, síganos, nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, también lo puede compartir, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante.
Aguilar, Perspectiva Católica, continuamos esta charla, esta tertulia, este conversatorio con Isabela Orellana desde Caracas, Venezuela, el Dios en quien creo. Isabela, creo que ha sido un primer segmento que nos ha dejado mucho para reflexionar, para pensar, para, ¿por qué no?, cuestionarnos, para ir preguntando, para atrevernos a asumir y a descubrir quién es este Dios en quien yo creo. Isabela, también en este proceso de preguntarnos y descubrir, a Dios también lo vemos en el prójimo. Lo vemos en nuestro prójimo inmediato, en nuestra familia inmediata, pero lo vemos en tantas personas que hacen el bien y que pasan la vida haciendo el bien de una u otra manera, ¿no? Claro que sí, lo vemos en el prójimo, lo vemos también en nuestra familia, en nuestra realidad concreta. Antes de responderte a esa afirmación en torno a ver a Dios en el prójimo, yo quisiera compartir un testimonio en torno a mi experiencia como mamá, como esposa, para poder cimentar lo que Ujú. quiero transmitir cotidianamente en torno al Dios en quien creo. Cuando nació mi primera hija, bueno, como todas, muchas mamás, pues ese deseo es muy grande, es algo que se puede hasta sobrenaturalizar y se convierte bueno, en una verdad preciosa, la vida, porque Dios es el Dios de la vida. Cuando tuve a mi hija en brazos, bueno, una vez que me pasan a la habitación y tuve mi primera hija en brazos, me ocurrió algo muy simpático y quiero comentarlo a manera de anécdota porque creo que es importante. En un momento recé, porque un momento, en segundos, afloraron miedos, incertidumbres, bueno, cuestiones de la infancia, y yo tuve a mi hija en brazos y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero de una forma muy natural, elevé la mirada al cielo y dije, ayúdame. Y le pedí a la Virgen María, dame todo tu amor para poderla amar, ¿no? ¿Cómo la voy a Ujú. amar? Obviamente se mezclaron muchas cosas. Y en ese momento, cuando tenía la vida en mis brazos, cuando tenía, pues bueno, esa manifestación tan grande de Dios a mi bebé que me hizo también que me afloraran, pues, esa verdad, muchas inseguridades, Ujú. sentí un abrazo al alma tan grande que me llenó de vida, que me llenó de coraje y que me llenó pues de mucha fuerza para asumir y comprender paso a paso, hasta Ujú. que después llegó mi segunda hija, ese regalo tan grande de la maternidad. Entonces, ¿por qué quise decir esto? Porque bueno, como mamá y como esposa, he descubierto la presencia de Dios en quien creo desde mi misión como laica, mamá y esposa. Y eso es muy importante que lo tengamos Ujú. en cuenta porque puede haber ocasiones en las que perdemos nuestra identidad. Ujú. En segundo lugar, claro que sí, a Dios lo vemos en el prójimo. Y hay que preguntarse quién es ese prójimo. Ese prójimo puede ser la persona que no cree. Ese prójimo puede ser, o es, puede ser, no, es la persona que más me daña. Porque es muy fácil amar a quien nos ama. Así nos enseña Jesús. Pero ¿qué tal si nos animamos a amar a aquella persona que de una manera u otra es una contradicción en nuestras vidas? Aquella persona que más dolor nos causó. Y eso lo tenemos que entender y eso lo tenemos que profundizar porque eso no solamente da a nuestra vida, a nuestra espiritualidad, a nuestro descubrimiento una dimensión distinta, sino que también nos libera y nos lleva a ese proceso de perdón. El primer paso para nosotros descubrir a ese Dios en quien creemos y verlo en el prójimo es esa voluntad para poder perdonar. Al nosotros Y, poder perdonar, no. Isabela, y te tengo que interrumpir aquí porque es muy importante esto que acabas de mencionar y lo quiero unir porque estoy seguro que más de alguien lo irá y dirá, pero es tan difícil, es tan duro perdonar, es tan duro sanar las heridas. Pero Isabela, y te dejo continuar, pero esto va unido también con el saber que precisamente una de las características divinas de Dios es que nos perdona y que nos ama más allá de cuántas veces nosotros le fallamos a Él también, ¿no? Exactamente, y eso es algo que no lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Si bien es cierto que Dios necesita de nuestra voluntad
para poder unirla a la suya y poder materializar su plan en nosotros, también ese proceso del perdón y tantos otros procesos que nos llevan a su conocimiento, pues requieren de una gracia, pero también de esa voluntad, que van de la mano. Ahí pues entonces también podemos hilar a lo que, a esa retroalimentación entre la fe y la razón tan importante. Y justamente pues en ese proceso de perdón, que es muy difícil, hay un autodescubrimiento y hay un autodescubrimiento también de esa revelación, porque con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y vemos cómo cuando nosotros con voluntad decimos a esta persona, la voy a perdonar, quiero perdonarla, Señor, ayúdame a perdonarla, pues Él se va encargando de, tal vez la herida está, y lo bueno es que Jesús entra por esa herida, la herida queda, pero esa herida se va cicatrizando, y entonces aquello que hace algún tiempo me causó dolor y me causó también rencor, y que obviamente eso va en detrimento hasta de mi salud, no solamente física, sino espiritual, pues comienza a liberarse, comienza a sanarse y los primeros liberados somos nosotros, pero tenemos que tomar esa decisión de voluntariamente poder perdonar. De esa forma, el perdón también va de la mano con la justicia, porque en medio de la circunstancia en la que Ujú. podamos nosotros estar inmersos, una circunstancia a nivel de país, una circunstancia comunitaria, una circunstancia familiar, cuando nosotros voluntariamente nos animamos al perdón, pues entonces la justicia en medio de cualquier situación comienza a obrar de una manera pues muy natural en nuestra vida, en nuestro camino cotidiano, ¿no? Y entonces ahí en esa manifestación, en esa justicia, pues también comenzamos nosotros a soltar y comenzamos nosotros a perdonar porque nos sentimos misericordiados, porque nos sentimos Ujú. perdonados también. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en este tiempo. Es muy interesante cómo vamos armando, ¿verdad? Y escuchándote, Isabela, vamos poniendo a este Dios en quien creemos, este Dios en el que creo, lo vamos poniendo de una manera que empieza a hacer sentido, ¿no? Hemos hablado del amor, de la misericordia, ahora, ¿verdad? Nos invitas a la justicia, al perdón, al sufrimiento, a la alegría. Es decir, vamos viendo, bueno, este Dios en quien creo está, de nuevo, volviendo al tema, más cerca de lo que lo imagino. Pero también, Isabela, este Dios en quien creo, lo vemos en el actuar y en el obrar de los demás, de cómo viven su vida, de cómo manifiestan a Dios. Y traigo esto a colación porque obviamente tendríamos que hablar y tenemos que hablar de San José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, ¿verdad? De esta gran alegría para el pueblo venezolano y para todos nosotros, y que creo yo, a razón de que tú me corrijas, Isabela, creo que entona muy bien en todo esto de lo que estamos hablando, su vida misma y todo lo que este santo de Dios hizo y sigue haciendo, intercediendo por nosotros. Claro que sí, ya, bueno, has tocado un punto que me llena de mucho gozo, de mucha alegría y sin ánimos de hacer de este espacio tampoco algo devocional, pues yo creo que sí, que la iglesia se vale, la iglesia universal, recordemos que los testimonios de santidad son universales, la iglesia se vale caminando con su gente de estos testimonios de vida, personas como ustedes y como yo, que día a día, en su acontecer diario, desde el ejercicio de su profesión, supieron iluminar con la luz del Evangelio tantísimas realidades. Evidentemente es un motivo de júbilo no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero, que hayan sido reconocidas las virtudes cristianas de este hombre, médico, laico, filósofo, bueno, también teólogo, bueno, y científico, investigador, que pudo dejar esas huellas de santidad y que pudo también vivir con heroicidad esas virtudes, pero que también nos anima a nosotros a seguir ese camino. Y aquí también está muy presente esa devoción popular, esa fe sencilla de su gente, porque ya sabemos, bueno, el tema de las causas de santidad realmente a mí me apasiona, porque tenemos que también estar atentos a todas esas noticias de santidad que van a nacer desde Venezuela, bien y más, ¿ah? Pero bueno, comencemos por José Gregorio. Yo creo bueno, eso, toda esa verdad nos va estimulando mucho y nos va llenando de ese conocimiento. Es decir, si esta persona laica, si esta persona Ujú. descubrió a Dios desde la ciencia, si esta persona pudo, en medio de las circunstancias que vivía, pues descubrir
esa luz, pues esa luz que nos salva y que salva a los demás, pues nosotros también podemos llegar a ese conocimiento de la verdad. Y decía hace unos segundos que esa fe sencilla, esa fe popular, también no tenemos que tomarla en cuenta, no se puede desestimar, porque si bien es cierto que puede dar la impresión de que va sin doctrina, Ujú. la gente piensa que, bueno, que estamos colocando a San José Gregorio, bueno, todavía ya se firmó el decreto del acta de canonización, pero todavía, pues, el acto oficial no ha sido, pero ya para nosotros es un santo. Pero bueno, cómo esa devoción popular puede ser también llevada a doctrina, no podemos Ujú. desestimarla, es decir, es la misma, el mismo furor de la gente, el mismo testimonio de la gente lo que va encauzando todas estas vidas y las va haciendo públicas y a modo universal. Entonces ahí vamos uniendo lo que es la doctrina, porque no es que estamos simplemente, bueno, fue la misma gente que le dio esa fama de santidad porque él también la dejó a través Ujú. de la práctica de las virtudes. Pero lo más importante que hay que resaltar, más allá de los milagros gracias a su intercesión o la intercesión de cualquier testimonio de santidad, es qué nos enseña. ¿Qué nos Así es. enseña? Puedo decir con mucha responsabilidad que el rostro del doctor José Gregorio Hernández ilustra a tantísimos médicos, no solamente venezolanos, sino en el mundo, que día a día Correcto. dejan su vida en favor de la vida. No, y que nos pone de manifiesto y nos hace cercano, Isabela, la posibilidad de tener este encuentro con Dios, porque bien pudiera pensar alguien, bueno, pues él porque tenía una profesión de médico, ya de por sí, ¿no? Pues tenía que atender a las personas, tenía que sanar, tenía que curar, o porque pues era un gran hombre, un gran santo, tenía ciertas virtudes, pero por el contrario, no es en detrimento de unos a favor de otros, sino por el contrario, Isabela, esto lo hace posible que en cualquier rama de nuestra vida, en cualquier profesión, en cualquier oficio, en cualquier carrera, en cualquier circunstancia de nuestra vida, podemos en nuestra realidad, en nuestro metro cuadrado, ir descubriendo ese Dios en quien creemos, en nuestro actuar también, ¿verdad? Claro, porque vamos siguiendo esas huellas, porque nos dejamos iluminar y porque también creemos en la comunión de los santos. Cuando nosotros recitamos el credo de los apóstoles, pues decimos, yo creo en la comunión de los santos, y esto pues el catecismo de la Iglesia Católica lo ilustra muy bien. Entonces son personas que van dejando esas huellas en la humanidad, también hay muchos testimonios de otros laicos, de esposas, y bueno, eso contribuye al enriquecimiento de la doctrina, pero también de ese enriquecimiento espiritual nuestro, porque son testimonios Ujú. que son abiertamente declarados y que la iglesia permite que sean de dominio público. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros al encuentro con Cristo. Cuando avanzamos, o sea, no nos podemos quedar solamente allí. Bueno, San José Gregorio intercedió por mí porque yo tenía una enfermedad y aquello pues fue sanado por su intercesión de manera prodigiosa y los médicos, bueno, pero ¿qué? Vamos a avanzar más allá. No me puedo Ujú. quedar solamente en la figura de José Gregorio, sino que, bueno, ¿a qué me invita? ¿A qué nos invita este testimonio de santidad en este tiempo? Y cabe resaltar que la beatificación justamente ocurrió al año después de la pandemia, en un momento en donde la humanidad estaba comprimida producto de la enfermedad, que la Ujú. iglesia, guiada por el Espíritu Santo, resalta el testimonio de un médico es algo muy significativo. Y en este momento en donde tenemos tanto que perdonar, tanto que sanar, tanto que avanzar en ese conocimiento de Dios, Ujú. que tengamos a ese hombre que sigue intercediendo, porque bueno, los testimonios son millones, es algo increíble Ujú. lo que está saliendo de allí. Pero más allá de eso, y hay que también encauzarlo de esa manera, ¿qué me está enseñando este y tantísimos testimonios de santidad para mi vida, para el conocimiento, para mi salvación? Esto último es lo más importante. Exactamente. Y no solo, Isabela, no solo que me están mostrando, ciertamente que estoy aprendiendo, pero poniéndolo de una manera pues un poco más sencilla. ¿Qué me está invitando a mí a hacer esto? Es decir, estos testimonios, uno cuando lee la vida, ¿verdad?, de San José Gregorio, pues ciertamente es hasta acelerante, ¿no? Es un hombre que literalmente hasta dar su vida misma, ¿no? En pos del prójimo, en pos del hermano, en pos de aquella viejita que necesitaba sus medicamentos. Es decir, vemos estos ejemplos
que nos motiva, ¿no? Que se siente bonito, que dices, wow, bendito Dios, de verdad que hay personas muy buenas, de verdad que hay santos entre nosotros, de verdad que hay gente que te conoce. Pero esto lleva implícito, Isabela, y aquí viene la pregunta, esto lleva implícito, ¿y cómo podemos nosotros entrar también en esta sintonía de Dios? ¿Cómo podemos nosotros empezar, bueno, a no solo ver estos testimonios y maravillarnos y darle a gracias a Dios por ellos, pero decir, oye, pues yo estoy llamado en la medida que pueda a seguir esa misma línea? ¿Cómo podemos empezar? Bueno, yo creo que esto va a dimensionar no solamente la identidad laical, sino también la misión, el rol, comenzando por los médicos, comenzando por esta relación entre el médico y el paciente. José Gregorio Hernández era un médico cercano a su gente. De esta manera podemos comprender entonces por qué está. Era un médico que se preocupaba por más allá de la salud física, también por esa salud espiritual. Un médico que rezaba el rosario, un médico que era, bueno, franciscano seglar, un médico que era adorador eucarístico. De hecho, él iba a ser, tuvo esa inclinación al sacerdocio, es decir, pero bueno, su padre lo animó a estudiar medicina. Es decir, todo esto va encauzando muchas cosas y le va a permitir a los médicos redescubrir su misión, ¿no? Desde lo que están siendo invitados en este tiempo y sobre todo al Dios de la vida, a descubrir el Dios de la vida, en este Ujú. momento en donde la cultura de la muerte parece prevalecer, pues el Dios de la vida aparece una vez más y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero además de eso, pues bueno, esa cercanía, esa, esa, esa presencia de esta Ujú. figura que también se redescubre desde la ciencia, porque esto va más allá de la religión. La figura de este hombre como científico haciendo el bien, pues también la puede comprar, la puede comer, la puede digerir un hebreo, Claro. siendo médico, que lo lleva a ser más humano. La puede digerir cualquier persona que a lo mejor se declara por, bueno, por X o Y razón no creyente, pero que a Ujú. través de esa figura también descubre su misión y descubre también que la caridad es necesaria. Yo siento que esto bueno, esto da para mucho, mucho más Ujú. y creo que es algo muy interesante y sobre todo es un regalo que la iglesia nos da para no solamente pedir su intercesión, tanto a él como a muchísimos otros modelos de santidad, sino también a descubrir nuestra dimensión. Y eso está ahí latiendo y Ujú. bueno, me complace mucho que tengamos pues la oportunidad de expresarlo a través de estas vías. Exactamente, y nos llena de mucha alegría y de nuevo nos da esperanza, nos llena de esperanza de ver que en el mundo moderno, en el siglo XXI, absolutamente la manera en la que vivimos, nuestras profesiones, nuestras carreras, nuestros trabajos, siguen siendo los campos de cultivo, sigue siendo donde el Señor nos sigue llamando y podemos pensar ciertamente, ¿no? En la medicina, en la política, en los deportes, es decir, en la economía, es decir, Isabela, todo en la actualidad, en el continente digital, todos estos lugares, está el Dios en el que creemos y ahí nos pide a nosotros dar también esta manifestación de Él, ¿no? Dar ese testimonio coherente con lo que decimos y con lo que, cómo vivimos, descubrir que también a través de esos testimonios nosotros podemos develar al Dios en quien creemos. Tal vez el doctor José Gregorio Hernández y muchísimas figuras de santidad puedan ser el único Ujú. evangelio de alguien. Entender que Dios se manifiesta a través de esas causas, en medio de nuestro ajetreo, en medio de nuestra vida que a veces tiende a alejarse de la verdad por querer pues conquistar lo que puede a lo mejor alejarnos de Dios, porque yo creo que a veces el exceso de ciencia o el exceso de razonar o el querer explicarlo Ujú. todo pues nos puede alejar de la verdad de Dios. Es cierto, nosotros somos seres razonables, pero hay circunstancias de nuestras vidas que no tienen explicación, que tenemos que realmente entregarlas, como justamente lo vivió este gran médico, que no estuvo exento de dificultades, simplemente siguió adelante, iluminando con su caridad, con su fe, con su esperanza, bueno, con las virtudes. Entonces, ese Dios presente está en nuestra realidad, está en nuestra vida cotidiana y nosotros estamos en este tiempo animados a conocer a esas vidas. Ujú. Esto es un tema que me apasiona muchísimo porque yo siento además que
mi proceso de conversión, el proceso de conversión de mucha gente viene también por esa animación a descubrir ese sabor que hay en la vida de los santos y de los beatos y de los venerables, porque no son personas que están guindadas en una pared o en un pedestal, sino que conviven codo a codo con nosotros. Esa es la verdadera comunión. Pero también están los santos de la puerta de al lado. Entonces, en ese descubrimiento de esa teología cotidiana, nosotros también vamos avanzando en nuestros procesos humanos y en nuestros procesos espirituales. Documentense mucho, los invito de verdad en torno a estas vidas de santidad, pero estas vidas de santidad cercanas o actualizadas también, porque la iglesia se va ajustando, pues, ¿no? Al Ujú. mismo dinamismo. Exactamente, y con todo esto que nos dices, Isabela, precisamente nos llevas a un punto que es central, ¿no? Dices, documentense, lo que implica, pues que tenemos que esforzarnos, tenemos que estudiarnos, tenemos que prepararnos, pero sobre todo, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar a Dios también, para descubrir quién es este Dios en el que creo, pues todo esto que nos has estado compartiendo y que nos has llevado poco a poco, ¿no? Como desenvolviendo el regalo de quién es este Dios, implica mucho lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? La práctica también, Isabela, de la escucha. Así es, pero escuchar lo que, no solamente a los demás, sino lo que Dios quiere decirnos o cómo Dios quiere ilustrar el plan que quiere para nosotros o que tiene para nosotros en nuestras realidades concretas. Y te quiero poner un ejemplo. Yo siendo venezolana, bueno, habiendo escuchado desde niña a la figura de José Gregorio Hernández, no había sentido directamente esa comunión. Eso es lo que llamamos la comunión de los santos, ¿cierto? Ujú. Paso a paso, a través de procesos de enfermedad, a través de procesos que a lo mejor no comprendía, me fui animando a descubrir esa vida y a descubrir también que ese rostro Ujú. estaba presente en tantísimos médicos que estaban donándose generosamente o estaban pues solucionando ese problema médico, ¿no? Y así sucede. Y así lo vamos descubriendo y así lo vamos develando y bueno, es un camino realmente, realmente maravilloso. Entonces comenzamos no solamente a documentarnos, porque esa Ujú. parte es importante, sino a vivirlo, a sentirlo, que eso también forma parte de nuestro crecimiento espiritual y es una gracia, porque Dios no se queda en los libros, no se queda en la documentación, sino Ujú. va más allá. Y Él se va revelando, entonces, bueno, a través de ese abrazo, a través de ese médico cercano que me dice, ven Isabela, eso lo vamos a solucionar, o ven, todo está bien. Entonces, Ujú. ese médico con ese abrazo, con su afectividad y con su fe o con su oración, tal vez escondida o tal vez no manifestada abiertamente, pues también va mostrando, va ilustrando esa santidad que Dios quiere. Entonces, bueno, es un camino y es un proceso sumamente interesante y que, bueno, los invito no solamente a documentarse, sino Ujú. también a vivirlo y a sentirlo y a dejarse guiar. Eso es muy importante. A dejarnos guiar y a dejarnos iluminar por todos esos testimonios que nos llevan justamente al descubrimiento de la verdad. Exactamente, y pudiéramos continuar con horas en este maravilloso y fascinante tema de este Dios en el que creo. Pero bueno, hay un punto final que no lo podemos dejar de lado. También San Juan Pablo II nos lo decía incansablemente, la palabra de Dios nos lo dice incansablemente. Isabela, el no tener miedo. El no tener miedo, a veces nos comprimimos, nos encerramos y no dejamos que todo esto, este encuentro con este Dios sea posible. Háblanos un poco para finalizar de esta parte tan interesante y tan importante también, el aprender a no tener miedo. El miedo, Omar, es algo que es muy natural en la vida de todo ser humano, sin embargo, no podemos permitir que ese miedo nos paralice. Y me viene a la mente una frase que copié y que hice muy mía de la Madre Angélica, la fundadora de esta gran obra de WTN. He podido profundizar en su vida. Y ella decía, conocer a Dios es también vivir con un sustico en el estómago. Palabras más, palabras menos, algo así Ujú. ella quiso expresar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el miedo también puede en ocasiones contenernos, puede también librarnos de muchas cosas, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Tenemos que sabernos amados por Dios, tenemos que confiar no solamente en nosotros mismos, sino también en Dios que nos va permitiendo avanzar, que se va revelando en su plan y que, bueno, que nos va animando a esa alegría y a esa esperanza y ese conocimiento de muchas cosas nuevas, porque Dios nos hace nuevos definitivamente. No tengamos miedo, no tengamos miedo de la verdad,
no tengamos miedo de nosotros mismos, no tengamos miedo de nuestra propia fragilidad, porque de ahí parte el primer paso a descubrir ese Dios en quien creemos. Pues con estas palabras los vamos a dejar por esta ocasión, agradeciéndole a Isabela por su participación. No tengamos miedo a descubrir quién es este Dios en el que creemos. Será hasta la próxima. Recuerde, ¿quiere escribir con nosotros? Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Recuerde, en Facebook y en Instagram nos encuentra como Perspectiva Católica. Por favor, síganos, dele like y compartan nuestros contenidos. Y recuerde, si a usted le gusta el podcast, también lo puede compartir. Estamos en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias por habernos acompañado. Será hasta un siguiente episodio de Perspectiva Católica. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.